El Parlamento Europeo y el Parlamento Español lo han reconocido recientemente como presidente electo de Venezuela. Hoy nos acompaña y le cedemos ya la palabra. Buenas tardes a todos, autoridades, presidente. Cuando acepté el honor de venir a este foro para hablar en presencia de ustedes acerca de la tragedia venezolana, sabía desde un principio lo que debía decir. Tenía que comenzar justamente por expresar lo que a la hora de la persecución política ha significado España para distintas generaciones de venezolanos. Mucho antes de este drama que nos aqueja y que nos ha tocado encarar, intelectuales de la talla de Rómulo Gallegos o Rufino Blanco Fontbola, por ejemplo, hicieron de España su lugar de asilo para huir de la intolerancia y ponerse a salvo de la más descarnada represión en nuestro país. El primero de ambos, además, llegaría a ser más tarde presidente de la República por voluntad de la expresión popular. El segundo, Blanco Fontbola, aparte de convertirse por circunstancias propias de aquellos tiempos en gobernador de las provincias de Almería, llegó a hacerse cargo de uno de los emprendimientos editoriales más ambiciosos que se conocen en nuestro idioma, la editorial América, dirigida a reunir y a destacar la producción literaria e historiográfica del mundo iberoamericano. Hoy por hoy, como bien sabemos, la migración venezolana ha vuelto a hospedarse bajo el techo español, esta vez en un número casi de inverosímiles, en procura de sentir la mano hospitalaria de esta tierra, llena de ancestrales asociaciones con nuestra propia forma de ser y de pensar. Desde luego, mi situación personal es un tanto distinta, pues como no me he cansado de decirlo y de subrayarlo con toda fuerza con que me he sentido capaz, mi salida del país es solo temporal. Pero no por ello dejé de verme obligado a alejarme de Venezuela a causa de presiones inenarrables y amenazas extremas que tocaban incluso a lo más cercano de mi vida familiar. Soy uno más de esta migración forzado a dejar nuestra tierra. Me toca acompañar a la diáspora, una cuarta parte de nuestro país, para convertirme en un vocero y gestor de cuantas acciones y diligencias puedan estar a nuestro alcance al más alto nivel, con el fin de motorizar la solidaridad española y por extensión del resto de Europa por la causa democrática venezolana. De allí que me sienta doblemente agradecido por la bondad española, por un lado, por ayudarme a afrontar el capítulo más difícil y exigente que he padecido en mi vida personal, gracias a los generosos recursos que permite el accionar diplomático dentro de lo previsto en el derecho internacional, y en este caso específico, con apego a lo más estricto de su aplicación con respecto a los derechos políticos esenciales y sobre todo como resultado de la persecución política. Pero por otro lado, también le debo a España la posibilidad de que mi voz pueda expresarse sin ataduras, o dicho de otro modo, con la libertad que me permiten las circunstancias de estar en un país libre. Lo digo así, puesto que mientras yo estoy aquí, con la oportunidad de hablar ante ustedes, mis compatriotas padecen experiencias terribles en estos momentos. La primera es aquello que, a falta de una mejor palabra, algunos han querido calificar como insidio, curioso vocablo creado para expresar lo que significa el exilio interior, producto del miedo, del chantaje,
la amenaza y la intimidación que conduce a la sociedad a mantener un forzado silencio y a asumir una actitud solo en apariencia, indiferente ante lo que está ocurriendo. Lo segundo es lo que podría llamarse un toque de queda comunicacional, lo que significa, en otras palabras, la existencia de un cepo informativo que se ha servido cada vez con mayor inclemencia sobre los venezolanos y que los mantiene a la sombra de cualquier mínima cobertura noticiosa de carácter imparcial. Al menos, por suerte, las prodigiosas posibilidades que permiten el activismo periodístico digital, las plataformas alternativas y las redes sociales han hecho posible que, más allá de todos los obstáculos, las noticias entren de algún modo por la puerta de nuestra casa, pese a los insólitos y arbitrarios esfuerzos que en materia comunicacional ha hecho el régimen presidido por el señor Maduro para censurar y controlar la existencia de tales canales de uso global. Pero este drama del dolor del exilio y la persecución política ha sido un viaje heroico de ida y vuelta entre España y Venezuela. Perdónenme si me permito recordar que nosotros, en distintos momentos, acogimos una importante leva de inmigrados políticos que huían de la España en guerra y que contribuyeron de manera notable y singularísima a enriquecer el panorama literario, científico y humanístico venezolano, y que a la vez se convirtieron en agentes de la modernidad por sus aportes educativos o en general la mejora de nuestro sistema de enseñanza. Pero eso no es todo. Venezuela fue a la vez receptáculo de una ingente cantidad de ciudadanos españoles alejados de la política, que en búsqueda de un ambiente de paz y de trabajo representaron un significativo aporte al adelanto de la economía venezolana y a la modernización de la agricultura, el comercio, la industria, el sector de la construcción y otras ramas, donde dejaron una profunda y significativa impronta. Todo ello sin mencionar la incidencia que tuvieron sobre nuestros hábitos culturales y de vida, cuando no de valores fáciles e históricamente compartidos. Aún más, muchas de las empresas y negocios fundados por esta comunidad de origen español, que se sintió rápidamente asimilada a los modos de ser del venezolano, aún persisten, cuando no habitan en nuestra memoria. Señoras y señores, creo que nos encontramos ante un dilema que nos precisa mayor discernimiento. De un lado está la democracia y la justicia, del otro el autoritarismo y el atropello. Pero no hay dos Venezuelas, hay una sola, la democrática, avalada por millones de votos obtenidos el 28 de julio pasado y que justamente ha demostrado, luego de esa ejemplar jornada cívica, lo arraigada que está la cultura democrática en el alma del venezolano. No hay dilema. Lo que queremos, lo que anhelamos, es dejar atrás el personalismo y la improvisación, así como la intolerancia y la persecución a mansalva de otros venezolanos. Perdón. Anhelamos renunciar también a la pugnacidad permanente y gratuita, la cual aparece no pocas veces cargada de injuriosa retórica contra países que han sido nuestros interlocutores tradicionales y con los cuales nos han unido durante 2 siglos de vida independiente vínculos de amistad, comunión en torno a valores políticos comunes, así como relaciones comerciales y culturales estables y perdurables en el tiempo. De lo que se trata es de recuperar la institucionalidad y de recobrar el valor del diálogo y la convivencia para contribuir a la rápida reconstrucción de la imagen de nuestro país.
Todo esto significa igualmente normalizar las relaciones diplomáticas y reactivar convenios de cooperación que abarquen desde la promoción de inversiones hasta el combate contra las drogas, como respuestas, en este último caso, a las conductas permisivas que ha alentado el régimen de Maduro en este terreno. Aquí en este punto quisiera hablarle directamente a mi audiencia española. Luego de lo que ha sido durante ya más de 20 años un ambiente envenenado que solo ha contribuido a reducir cada vez más el stock de inversión española en Venezuela hasta reducirla a algo casi inexistente. No puedo hablar de cifras oficiales, puesto que en medio de la opacidad venezolana nadie puede tener claridad sobre cuánto ha caído la inversión española, pero de lo que no hay duda es que ha disminuido dramáticamente si lo contrastamos con lo que fue posible hacer desde que en 1997 ambos países adoptaran un acuerdo en materia de promoción y protección de inversiones. Todos sabemos la razón por la cual esas inversiones se han visto inhibidas, ya sea por la inseguridad jurídica o por exportaciones, expropiaciones caprichosas e injustificables. Queremos atraer de nuevo el flujo de capitales que se alejó del país. Queremos que España vuelva a contar con el carácter confiable que Venezuela exhibió durante mucho tiempo como proveedora de recursos energéticos. Quisiéramos contar de nuevo por lo que ello podría significar para la multiplicación de nuestras oportunidades económicas, con seguras y crecientes inversiones de origen español en el campo tecnológico, de la producción manufacturera o en el sector de servicios bancarios y financieros. Lo que queremos, en suma, es rescatar nuestra normalidad democrática e institucional, sino la normalidad de nuestra actividad económica, de nuestros flujos comerciales, así como darle socorro a lo que alguna vez fue la pujante industria venezolana, mediante importantes aportes de capital, a fin de asegurar nuevamente su despegue. Por otra parte, y ya que hablamos de deudas históricas profundamente compartidas, quizás valga la pena recordar cómo nuestro país, actualmente maltrecho por obra del aventurismo político y por un creciente talante antidemocrático, sirvió de ejemplo a otras transiciones ocurridas en nuestro ámbito iberoamericano. Solo el tiempo otorga trascendencia a los hechos. Tal vez por ello valga la pena mencionar, aunque sea brevemente, el valor de los acuerdos de gobernabilidad suscritos en Venezuela en 1958, que aseguraron un clima de amplias libertades políticas y económicas, el cual perduró hasta tiempos muy recientes en la memoria de los venezolanos. Tuvieron un marco de referencia para el diseño del Pacto de la Moncloa de 1977 o para dar soporte, en el caso de Chile, a partir de 1990, a la experiencia de la concertación democrática. Nada menos que eso quisiéramos los venezolanos sentir en este momento y, por tanto, que en prenda de retribución nuestra comunidad iberoamericana pudiera aportar su apoyo en términos enérgicos y efectivos para que nuestro país logre transitar de nuevo hacia la normalidad institucional. Quisiera concluir con una nota distinta, sin pretender por ello esquivar todo lo dramático expresado en mis palabras anteriores. Ya que nos encontramos en esta preciosa isla de la Toba, cuyo horizonte se extiende hacia el Atlántico, quisiera referirme a un novelista español, nacido a no más de 60 kilómetros de este lugar, quien tuvo en algún momento un vínculo particular con Venezuela. Hablo en este caso de Camilo José Cela, quien, por si fuera poco, reunió la triple distinción de ser Premio Nobel de Literatura, Premio Príncipe de Asturias y Premio Cervantes. Pues bien, el caso es que Cela conoció los sabores y paisajes y aromas venezolanos
debido a que durante una breve parte de la década del 50 vivió en nuestro país en procura de inspiración y referencia para escribir una saga narrativa anclada en la cultura latinoamericana. El producto de tal experiencia fue, en todo caso, su novela La Catira, ambientada en los llanos venezolanos y que, por desgracia, fue puesto en polémica política, más allá de sus referidos méritos literarios, los cuales pasaron, por cierto, bastante inadvertidos. Tal vez esa obra amerite ser leída de nuevo, ya alejado de las pasiones de su época, con el propósito de ofrecer una mejor valoración de su contenido. Les ha hablado la voz de un venezolano que podría ser la voz de muchísimos otros. Tengo el privilegio de ser yo quien lo haga en estas circunstancias. Lo hago con la plena responsabilidad que me confiere mi carácter de presidente electo, así reconocido por millones de venezolanos, 8 millones para ser exacto, y por buena parte de la comunidad internacional. Mi tarea es Mi tarea es a la vez compleja y exigente. Hoy, a casi 3 meses de las elecciones del 28 de julio, el mundo conoce y reconoce las actas originales porque las hemos mostrado de manera transparente, como caracteriza nuestra labor. La respuesta por parte del régimen ha sido dejar en este largo lapso de tiempo que psicológica y anímicamente es muy duro para los venezolanos. Un alarmante saldo de fallecidos, perseguidos, presos políticos. Tanto cuadros juveniles como destacados dirigentes de la oposición, como la propia María Corina Machado, algo ante lo cual no puede ser indiferente ningún pueblo del mundo. Y menos una España que logró recobrarse con mucho dolor de esa clase de amargura que alguna vez llegó a experimentar en carne propia. En lo que respecta a los propósitos y alcance que pueda tener mi propia voz en este momento, considero llegada la hora de solicitarles a ustedes, con más empeño que nunca, lo mucho que esta España libre, plural, democrática y plenamente integrada a la comunidad europea puede hacer junto a la presión combinada de la comunidad internacional para contribuir al propósito de que en Venezuela se haga valer y respetar plenamente la soberanía popular expresada el pasado 28 de junio. Le pido no pasar por alto el vínculo esencial que existe entre la democracia y la prosperidad económica. Hoy más que nunca queremos recuperar esas oportunidades perdidas. Queremos que el capital extranjero vuelva a ser en Venezuela un destino seguro y rentable, que nuestros empresarios y emprendedores sientan el respaldo de un sistema donde el éxito de sus iniciativas no dependa de favores políticos, sino de su capacidad y esfuerzo. Queremos que el talento venezolano, que durante años se ha visto obligado a migrar en busca de mejores oportunidades, encuentre en su propio país las condiciones necesarias para volver y construir un futuro. Esto solo es posible en democracia. Las inversiones florecen donde las instituciones son sólidas, donde la ley prevalece, donde los derechos son respetados y donde los gobernantes son transparentes y responsables ante sus ciudadanos. Nuestra tarea entonces no es solo reconstruir la democracia por el valor intrínseco que tiene para nuestra libertad, sino porque en ella radica también la base para la prosperidad y el bienestar de todos los venezolanos. Muchas gracias por su atención.
hay que pensar en qué se sostiene Maduro hoy. Maduro ha perdido todo apoyo popular. Maduro tiene el repudio de la comunidad internacional e incluso de lo que fueron las organizaciones que en algún momento lo protegieron o lo promovían. Las bases del propio PSUV, de las redes de distribución de beneficios del régimen e incluso las policías o las Fuerzas Armadas en sus cuadros medios y bajos. A Maduro le quedan solo 3 pilares: el brazo represivo armado a través de la Fuerza Armada o los colectivos, grupos paramilitares, el brazo represivo judicial y el pilar del financiamiento ilícito que proviene de las actividades del narcotráfico, del contrabando masivo de oro y otros minerales, e incluso otras actividades monstruosas como prostitución infantil, tráficos de distintos, todo lo que ustedes se imaginan y que saben que hoy operan en Venezuela. Entonces, esos 3 pilares hay que debilitarlos de manera inmediata. Una forma de hacerlo es obviamente elevando el costo de la represión a través de hacer responsables a los perpetradores directos de estos crímenes, bien sea por la justicia de diversos países o también a instancias como la Corte Penal Internacional, donde todos sabemos que cursa una investigación, se empezó este proceso hace 10 años, y donde están claramente sustentados los expedientes sobre los responsables de estos crímenes. ¿Por qué es importante esto? Porque esto le envía una señal inequívoca al juez, al fiscal, al policía, al militar, que está siendo presionado hoy en día para mantener o llevar adelante más crímenes, de que su destino va a estar cuestionado o amarrado y será responsabilizado. Entonces, sí, absolutamente sí, la comunidad internacional tiene que actuar de una manera mucho más firme y más rápida y consciente de que cada día que pasa, que Maduro alargue esta agonía en Venezuela, son cientos y probablemente miles de venezolanos que van a cruzar la frontera. Son días y espacios que se le dan a las redes del crimen internacional, incluyendo el ELN y la disidencia de la FARC, para que opere libremente desde nuestro país, y aumento del contrabando a través del territorio de drogas por el territorio venezolano. María Corina, yo quería retomar el tema de la intermediación internacional, porque los ojos de los venezolanos y de la región estuvieron puestos en una posible mediación de precisamente Colombia, Brasil y México. México ya se baja, parece, de esta triangulación para lograr resolver lo que está ocurriendo en Venezuela, y quedan Brasil y Colombia, que parece haberse también estancado este proceso. ¿Tú sientes que ya Colombia y Brasil hicieron lo que tenían que hacer precisamente en esta mediación con el gobierno de Nicolás Maduro? Mira, yo reconozco los esfuerzos de Colombia y Brasil previos a la elección, y creo que hubo momentos donde sus acciones fueron relevantes y útiles para que pudiéramos tener efectivamente una elección el 28 de julio con la participación de Edmundo González. Y creo que es significativo el hecho de que no hay un solo gobierno democrático de América Latina que reconozca a Maduro. Eso era impensable antes de la elección. Y yo creo que en ese sentido los esfuerzos de Colombia y México han contribuido. Pero definitivamente yo siento que han pasado los días y ese es un proceso que hay que replantearlo completamente. Porque no tengo duda que la estrategia de Maduro es tratar de extender esto al costo que sea, para tratar de llegar como sea al 10 de enero. Y estamos a 100 días del 10 de enero. Y cada día que pasa, como lo comentamos antes, son venezolanos que persiguen, niños que acusan de terrorismo, venezolanos que ya están cruzando la frontera en unas cifras aterradoras. Por cierto, no tengo las cifras oficiales de Migración Colombia, pero sí tengo las de Brasil. Sería importante conocer las colombianas, por cierto. Y esto es algo que exige, desde luego, un límite, y hacerle entender a Maduro que esta dinámica no es tolerable. Como les dije, Maduro no se va a sentar a negociar hasta que el costo de quedarse sea mayor al costo de largarse. Eso es así.
porque a estas alturas nadie tiene ninguna duda sobre su carácter tiránico. Es decir, antes podía verla en algunos sectores, alguna gente no quería ver la realidad, la mayoría que éramos los venezolanos, pero ya hoy, con las actas en manos del mundo, ya no valen las excusas. Todo el mundo sabe lo que pasó y allí está la prueba de lo que pasó el 28 de julio. Entonces, evidentemente hay que elevar el costo de permanencia para que Maduro entienda que su mejor opción es sentarse a negociar su salida con garantías en las cuales obviamente tendrá la presencia de países o actores que sean sus acompañantes, y creo que desde luego Colombia y Brasil allí puede tener un papel importante que jugar. Discúlpeme, María Corina, le pregunto desde Washington. Ha pasado casi un mes desde una llamada que sostuvo el secretario Anthony Blinken con Edmundo González, con usted, y él les dijo que Estados Unidos iba a garantizar una transición democrática. La pregunta que uno se hace es ¿cómo? ¿Qué detalles? ¿Qué les dijo el secretario Blinken sobre cómo piensa la administración Biden que haya una transición democrática cuando está claro que a Nicolás Maduro poco o nada le importa los llamados de la comunidad internacional? Los llamados no, pero las acciones sí. Y yo siento que efectivamente esa conversación con el secretario de Estado fue muy productiva, preparando lo que fue toda la semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en las cuales vimos además un evento muy importante que fue ese encuentro ministerial convocado por Argentina y Estados Unidos, que por cierto ya lleva más de 50 países más la Unión Europea que lo han suscrito, donde explícitamente dice tomar acciones para favorecer y acompañar y acelerar la transición democrática en Venezuela. Es una expresión muy clara, muy firme, que deja atrás todo el cuestionamiento de si estaban o no estaban las actas, si fueron o no fueron los resultados. Deja claro que todos reconocen que quien sacó la mayoría de los votos es Edmundo González Urrutia y que es momento de avanzar. El propio secretario Anthony Blinken dijo que hay que ya pasar de las declaraciones a las acciones, y yo creo que eso es lo que estamos empezando a ver en estas últimas horas. Esta semana iniciaron las clases en Venezuela, pero nuestras aulas están un poco más vacías. Y esto no solo es por la deserción escolar, por el alto costo de los útiles ni por la migración. Al menos 68 menores de edad están detenidos luego de haber ejercido su derecho legítimo a la protesta después del 28 de julio. Algunos ni siquiera protestaron. 7 de estos menores de edad fueron pasados a juicio en Carabobo. Fueron obligados a confesar que les habían pagado $30 por salir a protestar. A esto deben sumarse 6 estudiantes de la Universidad Central de Venezuela que hoy se encuentran secuestrados por este régimen. Estos son jóvenes que nacieron en medio de la revolución bolivariana, que vieron cómo sus familiares emigraban en busca de un mejor futuro y que apoyaron el movimiento de María Corina y Edmundo para lograr el regreso de sus padres. Esto no es vida. ¿Cómo es posible estar pagando algo que ni mis compañeros ni yo hicimos?, dice Miguel Urbina en una carta entregada por su mamá. No son terroristas, solo son adolescentes que quieren un futuro diferente a lo que puede ofrecer Maduro. Hermanos, pero es que hasta denuncian que han sido torturados con descargas de corriente y bolsas en la cabeza. ¿Hasta dónde van a llegar? Nuestra lucha es por la liberación de los presos políticos y que se respete la voluntad del 28 de julio. ¡Que viva Venezuela libre! Según Jorge Rodríguez, todo aquel que pida la publicación desglosada, mesa por mesa y centro por centro de los resultados electorales en Venezuela está equivocado. Así se lo dijo a la periodista Osmari Hernández. Según él, la ley no establece ese requisito por ningún lado. Escuchemos. Bajo las leyes electorales actuales, los resultados debían ser publicados de forma desglosada y eso no ocurrió. Usted habló de una gaceta, pero no ha sido divulgada, no se conoce públicamente. ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Tiene información? Yo no sé de qué me estás hablando. Yo me leí los resultados por centro y por mesa. No, estás completamente equivocada. La ley. Estás absolutamente equivocada. Revísalo otra vez. La ley orgánica de procesos electorales establece la publicación de resultados en la Gaceta Oficial y así fue publicada. Pero no es divulgada. Escúchame. Estás equivocada. La ley orgánica, te lo digo con afecto, la ley orgánica de procesos electorales establece la publicación en Gaceta Oficial, como en efecto ocurrió. Gracias. ¿Navidad por decreto? Es la pregunta que quizás muchos de ustedes estén haciendo ahora. En la Venezuela de Nicolás Maduro pareciera que todo es posible. Sin embargo, la realidad de los venezolanos no se oculta, no se esconde, ni siquiera se disimula con un arbolito, por muy grande que pretendan que sea.
Anticipar la Navidad como un presunto homenaje a los venezolanos. ¿En serio? ¿Quién fue el que no se dio cuenta que con este anticipo se insulta, se denigra, se ultraja, se desprecia el dolor de la familia venezolana? El sufrimiento, por ejemplo, de las madres que hoy tienen a sus hijos presos por haber reclamado respeto por el resultado electoral del 28 de julio. O el desconsuelo de aquellas familias que no desean otra cosa que poder abrazarse entre ellos, de estar todos juntos bajo el mismo techo. La realidad no se esconde con un decreto, no se disfraza el sentimiento de un pueblo indignado que solo pide respeto a su decisión de cambiar su destino. La Navidad siempre fue una fiesta en Venezuela. Una fiesta que el madurismo ha convertido con el paso del tiempo en una escena sombría. Familias divididas, separadas por la geografía, mesas vacías y platos que tristemente para quienes permanecen secuestrados en el territorio se llenan de nostalgia y no precisamente de comida. En Venezuela, la realidad es mucho más grande que un simple decreto. Pero eso de que te van a buscar a una oficina, te llevan preso, te meten en el helicoide y después que puedes tú defenderte, eso no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Todo ciudadano merece ser tratado de acuerdo a la ley. Yo debo decir hoy que la democracia en Venezuela está en cuidados intensivos y todo lo que podamos hacer por recuperarla es importante. Ese CNE debería ser destituido. Nosotros incluso, Vladimir, y no hemos recibido respuesta. Nosotros pedimos la investigación contra los 5 rectores y lo hicimos porque consideramos que allí hubo una conspiración de los rectores para acabar con la forma política que se ha dado nuestra república, que es basada en el sufragio, para acabar con el voto. Porque esa cuestión de no publicar resultados. Esa cuestión de no publicar resultados. Ahora, Enrique. Incluido todo. Todo, porque ahí hay una corresponsabilidad. Hay una corresponsabilidad y si Del Pino tiene algo que decir en su descargo, pues que lo diga, claro, por supuesto, porque aquí hay una responsabilidad compartida del directorio del CNE que para mí son absolutamente negligentes. Entonces viene el gobierno y decreta que empezó la Navidad. Es más, te debo decir que es importante decirlo por este espacio, que hay comerciantes que están siendo extorsionados, perseguidos. O usted me pone la Navidad, o le cierro el negocio. Pero por amor de Dios. Navidad, si él no quiere poner un arbolito, si no quiere poner nada, ¿por qué obligarlo? Entonces, ahora, se decreta la Navidad y la gente limpia. La gente sin medio. La gente pelando. Eso no tiene ningún sentido. Se pretende como pasar la página o decir aquí no pasó nada, pero de una manera absolutamente ficticia, sin soporte, de tal forma que creo que el gobierno se sigue equivocando. Saludos a todos desde Madrid, soy Goiza de Arazúa y aquí comparto 2 noticias importantes desde España sobre Venezuela. La primera es que el canciller español, José Manuel Álvarez, compareció este viernes en el Congreso para explicar el traslado a España de Edmundo González y confirmó que solicitó formalmente asilo político esta semana. El ministro de Exteriores español dijo que la decisión de Edmundo González de solicitar asilo ha sido personal y libre. Mientras el canciller de España decía esto en Madrid, en Galicia, junto a expresidentes y líderes políticos, Edmundo González participaba en el Foro La Toja como candidato vencedor de las elecciones en Venezuela. Fue su primera intervención pública desde que aterrizó en España como asilado político el pasado 8 de septiembre. Y dijo, mi salida del país es solo temporal, soy uno más de esta migración forzada. Soy el presidente electo reconocido por 8 millones de venezolanos. Yo voy a regresar a Venezuela lo más pronto posible cuando restauremos la democracia en nuestro país. Y el 10 de enero es la fecha que constitucionalmente está prevista para la toma de posesión. Y yo aspiro que la voluntad popular de 8 millones de venezolanos se concrete ese día. No hay 2 Venezuelas,
hay una sola, avalada por millones de votos obtenidos en julio, insistió el presidente electo de Venezuela. El régimen de Maduro emitió un comunicado respaldando el ataque con misiles de Irán contra Israel, argumentando que se trató de un acto de legítima defensa. ¿Cómo son recibidas en Israel este tipo de declaraciones en apoyo a Irán y al grupo terrorista Hezbollah? Gabriel, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, con respecto a este punto específico, la verdad es que a Israel no le importa lo que dice Maduro. Es un personaje irrelevante en la arena internacional. Imagínate que acaban de declarar a Antonio Guterres, secretario general de la ONU, como persona no grata, porque Antonio Guterres no condenó los ataques de Irán, no abrió la boca para poder condenar los secuestros y las violaciones de las mujeres. Por lo tanto, creo yo que el pueblo de Israel y el gobierno de Israel está harto. Está harto de personajes como Maduro, de personajes como Gustavo Petro, de personajes como Gabriel Boric y también del secretario general de la ONU. Entonces no solamente sale una guerra para poder limitar la influencia de Hezbollah, de Hamas y de Irán, creo yo que va cerrando también cuenta con personajes no muy morales como los que estamos citando. De hecho, también me gustaría que habláramos de la tendencia, por ejemplo, en el mundo realmente a apoyar este tipo de personajes como el líder del Hezbollah. Veíamos a lo interno una narradora de noticias llorar cuando dio la noticia, pero también hay otros iraníes fuera y dentro del territorio que más bien celebran y consideran en este momento de la historia a Israel como aliado en este ataque contra el grupo terrorista Hezbollah. Explícanos un poco esto. Porque hay mucha gente que apoya a Israel, también en Occidente. Aquellos que quieren mantener los valores occidentales, lo que hemos logrado como humanidad, evidentemente van a apoyar a Israel. Aquellos que quieren destruir el sistema y son posmodernos o bien que están influidos por la ideología de la interseccionalidad que cree que somos todos víctimas, las mujeres, las personas de color, los grupos LGTB, y por lo tanto tenemos que apoyar incondicionalmente a los palestinos. Estas personas que tienen una brújula moral un poco atrofiada, lógicamente van a apoyar al terrorismo islámico porque creen que las víctimas son siempre víctimas y hay que apoyarse en forma incondicional. Por otro lado, tenés mucho apoyo hacia Israel ¿de quién? De los países sunitas no radicales que entienden que el problema es Irán, de los exiliados iraníes, de la población de Irán que no quiere un régimen religioso sobre sus cabezas, y de líderes mundiales como Javier Milei, como el presidente Peña de Paraguay, como el presidente de Uruguay, que son países que admiran la tecnología y las democracias modernas y que creen que Israel es un ejemplo de superación. A mí me gustaría hablar también sobre el tema de Estados Unidos, porque vemos en el caso, por ejemplo, de esta candidatura de Donald Trump, ¿no?, para la Casa Blanca, que él argumenta, insiste en el hecho de que los demócratas han llevado a Estados Unidos y al mundo a guerras y que con él se hubiesen evitado, por ejemplo, como conflictos, el de la invasión de Rusia a Ucrania y en general, pues estos conflictos cada vez más elevados en Medio Oriente. ¿Cómo lo ves tú, Gabriel? Creo que en el caso puntual del Medio Oriente, Donald Trump tiene razón. O sea, la ideología dominante del Partido Demócrata fue producto de el ideólogo de todo esto que fue Barack Hussein Obama. En el caso iraní, él creía lo siguiente: hay que arropar a Irán, hay que quitarle las sanciones a Irán, hay que meterlo en la comunidad internacional y de esa forma se va a moderar. Esa fue una de las desgracias que hizo en el Medio Oriente. Otra fue creer que se podía imponer la democracia y que un hombre y un voto era buena idea para el Medio Oriente. Fue uno de los causantes de la primavera árabe y del descontrol total que hubo en el Medio Oriente. Joe Biden no es tan inocente como Barack Obama y creo yo que Kamala Harris tiene la misma ideología que Obama, pero quizás con menos profundidad intelectual. En este caso sale Donald Trump y dice: nosotros apoyamos a nuestros amigos, y Donald Trump es mucho más creíble en el Medio Oriente que Kamala Harris. O sea, es captado como un hombre que va a prometer y ejecutar. Si le preguntas a un saudita, le preguntas a un emiratí, le preguntas a un israelí, le preguntas a un egipcio, ¿quién prefiere? Te va a decir de forma ineludible Donald Trump. Pero no también por un tema de cultura islámica también contra las mujeres, ¿no?, que podría estar por ahí, además oculto en cualquier preferencia, hasta en lo político. Digo yo, aquí viéndolo también, entiendo toda la explicación que acabas de dar, absolutamente razonable, pero como, bueno, muchas veces se mezclan, ¿no?, dentro de esas posturas radicales, también incluso hasta fobia, por ejemplo, en este caso del género femenino. Lamento empezar por esto, ¿no?, por el Maduro Herodes.
esto que hemos conocido hoy o que terminamos de ratificar hoy, ¿no? Eran muchos más, pero hasta el momento hay 68 menores de edad secuestrados por el régimen de Maduro. Ya de manera oficial son 10 quienes han sido pasados a juicio. Esto lo verbalizo y me genera una extrañeza. Es tan irritante, ¿no? Saber que nunca vamos a olvidar el nombre de esta jueza, la jueza Keidimar Ramos Castillo, la jueza titular del Tribunal 2 de competencia o con competencia en terrorismo del Estado Carabobo, que ha pasado a juicio a estos 7 menores entre 15 y 17 años. Y eso no es lo peor, como si no fuera suficiente, los han torturado, Rafael. ¿Qué nos dice sobre esto? Esta práctica de también atentar contra lo más vulnerable de la población. Sí, mira, Nicolás Maduro sigue en el poder y las fuerzas democráticas seguimos resistiendo, pero cometeríamos un error si pensáramos que las cosas son similares luego del delito increíble que ocurrió el pasado 28 de julio, ¿no? Allí no solamente se demostró de manera incontrovertible el amplio y monumental rechazo al gobierno, en donde el gobierno perdió cualquier viso de legitimidad por apoyo popular, donde incluso aproximadamente 2 millones de lo que constituía su base electoral dura votaron en contra, es decir, votaron a favor de un cambio. Y a partir del 28 de julio, entonces, el escenario venezolano ha cambiado cuantitativa y cualitativamente. Digamos, ya esto es un autoritarismo, una dictadura abierta, y además las autoridades venezolanas están siendo consecuentes con esa decisión que se tomó en algún momento de ese 28 de julio. Es decir, vamos a desconocer la voluntad popular y vamos entonces a gobernar casi exclusivamente en función del temor, del dominio militar y policial del territorio, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente esto es una consecuencia de esta situación. A mi juicio, el gobierno va a tener episodios represivos de aquí hasta el 10 de enero para intentar tener, digamos, un acto de toma de juramentación sin ningún tipo de contratiempo. Entonces, lamentablemente estamos, siendo testigos de la materialización de algo que los venezolanos no conocían. ¿Es así? Que es vivir absolutamente bajo un gobierno que no tiene ningún tipo de viso de democracia. Pero fíjate que esto me suena, esto es diferente, porque aun cuando ellos ya han secuestrado a personas quienes no tienen ningún tipo de vínculo con alguna actividad política, solo por ser el hermano, el padre, o por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Estos niños, la mayoría de ellos no estaba participando en las protestas. Una niña de 16 años, por poner pocos ejemplos, salió a comerse un perro caliente con el novio en la calle del Hambre. Al regreso, unos encapuchados le dijeron, hay toque de queda, vas presa. A otro muchacho iba a comprar una medicina, tenía el récipe en la mano, se lo enseña a estos policías encapuchados y le dicen, lo desecharon inmediatamente. Entonces, el objetivo de capturar a este sector de la población, ¿cuál es la intención? Porque si tú haces un paseo por lo que ocurrió después del 29, agarraban a personas clave dentro de los partidos políticos, dentro del comando que nos llevó a esta victoria, por supuesto que a figuras emblemáticas de la política venezolana, pero luego se fueron también a los sectores populares, a jefes de comanditos, a personas quienes fueron importantes, claves en la logística. Pero ¿por qué a estos niños? ¿Qué lección es esta? Que no sea más saña, sadismo, crueldad y absoluta inhumanidad. Sí, mira, fíjate que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el organismo más prestigioso que tenemos en América Latina sobre este tema, calificó las actuaciones de las autoridades venezolanas como terrorismo de Estado. Y eso no es una frase que ellos utilizan a la ligera. Y yo creo que este tipo de actuaciones, específicamente la detención de niños o de adolescentes, lo que intentan es fortalecer precisamente ese ambiente de temor y desasosiego de la sociedad venezolana. Porque si hay algo que paraliza, es por supuesto la perspectiva de tener un hijo, de tener un nieto, de tener un sobrino o una sobrina que pueda ser detenido por cualquier causa, ¿no? Porque, digamos, como tú lo recordaste, estas detenciones no tienen ninguna lógica, salvo generar temor, enviar un mensaje de saña, de castigo generalizado a la población. Yo esto lo aparejaría también con la situación de la anulación masiva de pasaportes, porque eso también genera
inhibición, neutralización, genera temor en la población. Sí. Y además manda un mensaje muy potente de que la gente está siendo en este momento vigilada, que hay un nivel más de vigilancia sobre las personas que le han sido anuladas su pasaporte. Y quería que compartiera con la audiencia cuál es la lectura que usted le está dando al comportamiento desesperado del régimen de Nicolás Maduro, porque hay mucha gente que piensa que el meter gente presa, que el perseguir gente por su pensar político es una demostración de fortaleza. Al contrario, yo creo que lo que está demostrando es cada vez más debilidad, pero me gustaría su lectura. Sí, la debilidad política pues no la discutamos. Ya el Centro Carter ha reafirmado que es un fraude la llamada elección de Maduro, que quien fue elegido fue Edmundo González. La enfermedad económica, pues ni qué discutamos. La verdad es que es el narcotráfico el eje de la actividad económica que ellos representan. La situación social, un país empobrecido, siendo la caja de riqueza mayor que tiene el territorio suramericano. Y ahora también, demostrado por informaciones que Casto Cando recauda en los centros de mayor legitimidad, como son, por ejemplo, entidades e instituciones norteamericanas, que no solamente el presidente Maduro, sino todo su entorno está expresando síntomas esquizofrénicos, paranoicos y de una rabia y desesperación absoluta, que entre otras cosas nace del reconocimiento interior de que su elección fue un fraude. Es un fraude absoluto y que a 3 meses de la posesión, prácticamente hoy nadie le reconoce la legitimidad de su elección. Entonces, Casto Cando dice que los síntomas de estrés y obviamente en niveles muy superiores están siendo tratados con unas altas dosis de droga para esos efectos, con una medicación permanente y además con unas expresiones de desesperación, de miedo, de temor, cambio permanente del sitio no solamente de ejercicio del gobierno, sino el solo hecho de pernoctar, etcétera, etcétera, que hacen que prácticamente es una especie de comparsa de locos de atar. Doctor, cuando uno observa eso que usted dice, hay una serie de factores que, como bien usted ha señalado, lo han llevado a esa situación emocional mental. El desconocimiento de la comunidad internacional, el saber él mismo que se está montando sobre un puente muy peligroso que en cualquier momento pierde amarras y cae al precipicio. Pero hay otra cosa que usted y yo hemos conversado en otras oportunidades y tiene que ver con la ayuda de sus aliados, es decir, Luis Ignacio Lula da Silva, Gustavo Petro, y resulta que si la gente dice, bueno, pero Gustavo Petro no ha reconocido a Edmundo González Urrutia, pero tampoco ha reconocido a Nicolás Maduro, y también le está pidiendo que muestre las actas, y el embajador colombiano estaba ahí sentado en la OEA cuando llegó la señora Jenny Lincoln. A ver, ¿me copia? La verdad es que la posesión de la presidenta de México fue un golpe moral. Sí, decía que la posesión de la presidenta de México fue un golpe político y moral muy grande, porque primero que todo él no pudo viajar, no porque no quisiera, sino porque realmente ya tiene 2 órdenes de captura de 2 países en donde se vuelve sumamente delicado de pronto que alguien interrumpa su vuelo, por ejemplo, y lo haga, o le ocurra lo de Saab. Entonces, él no pudo viajar por temor, por terror a ser detenido y puesto a disposición de las autoridades norteamericanas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ya Maduro, los presidentes Lula y el presidente Petro se han ido
separando, se han ido deslindando de él y ya no, primero, no reconocen su triunfo. Segundo, ya incluso no le piden las pruebas de las actas legítimas, sino que simplemente hablan de la necesidad o de unas nuevas elecciones o de la necesidad de un acuerdo, pero un acuerdo que tendría que ser respecto a su salida del poder. El presidente Nicolás Maduro Moros ha convocado al embajador extraordinario plenipotenciario de la República Libanesa, su excelencia Elías Levos, a una reunión precisamente para evaluar, para analizar la situación dramática que está ocurriendo ahora en el Líbano, cuando vemos que las fuerzas israelíes, las fuerzas de ese régimen de Netanyahu, bueno, han iniciado una operación o han extrapolado la operación que ya venían realizando en Gaza de exterminio, de genocidio, la han llevado a este pueblo del Líbano. Una condena firme que ha hecho Venezuela a esta política de exterminio que sigue aplicando este régimen de Netanyahu, que en algún momento tiene que ser detenido. Vamos a organizar una gran brigada de apoyo humanitario. Vamos a convocar a la comunidad libanesa en Venezuela, a la comunidad árabe en Venezuela, que es muy numerosa, para que precisamente nos movilicemos, no solo en el apoyo humanitario, en el apoyo material que Venezuela va a empezar a organizar para llevar al Líbano, sino también en las acciones de denuncia de esta agresión. Junto a nuestra embajada hemos estado tratando de ofrecer el apoyo precisamente para resguardarlos, y todo esto lo vamos a estar desarrollando en las próximas horas junto con la embajada acá en Caracas. Estamos viviendo un momento decisivo, no solo para Venezuela, para toda América Latina. El desenlace de esta tragedia que estamos viviendo, que va a ser la libertad, no lo duden, va a tener enormes repercusiones en otros países de nuestra región, empezando por Nicaragua y Cuba, pero también en todo el resto de América Latina, con una Venezuela estable, con una Venezuela próspera, y una Venezuela a las que regresen tantos que se han tenido que ir. Y la intimidación que conduce a la sociedad a mantener un forzado silencio y a asumir una actitud solo en apariencia, indiferente ante lo que está ocurriendo. Lo segundo es lo que podría llamarse un toque de queda comunicacional, lo que significa, en otras palabras, la existencia de un cepo informativo que se ha discernido cada vez con mayor inclemencia sobre los venezolanos y que los mantiene a la sombra de cualquier mínima cobertura noticiosa de carácter imparcial. Al menos, por suerte, las prodigiosas posibilidades que permiten el activismo periodístico digital, las plataformas alternativas y las redes sociales han hecho posible que, más allá de todos los obstáculos, las noticias entren de algún modo por la puerta de nuestra casa, pese a los insólitos y arbitrarios esfuerzos que en materia comunicacional ha hecho el régimen presidido por el señor Maduro para censurar y controlar la existencia de tales canales de uso global. Desde luego, mi situación personal es un tanto distinta, pues como no me he cansado de decirlo y de subrayarlo con toda fuerza con que me he sentido capaz, mi salida del país es solo temporal. Pero no por ello dejé de verme obligado a alejarme de Venezuela a causa de presiones inenarrables y amenazas extremas que tocaban incluso a lo más cercano de mi vida familiar. Soy uno más de esta migración forzado a dejar nuestra tierra. Me toca acompañar a la diáspora, una cuarta parte de nuestro país, para convertirme en un vocero y gestor de cuantas acciones y diligencias puedan estar a nuestro alcance al más alto nivel, con el fin de motorizar la solidaridad española y, por extensión, del resto de Europa, con la causa democrática venezolana. De allí que me sienta doblemente agradecido por la bondad española, por un lado, por ayudarme a afrontar el capítulo más difícil y exigente que he padecido en mi vida personal,
gracias a los generosos recursos que permite el accionar diplomático dentro de lo previsto en el derecho internacional, y en este caso específico, con apego a lo más estricto de su aplicación con respecto a los derechos políticos esenciales y sobre todo como resultado de la persecución política. Pues como no me he cansado de decirlo y de subrayarlo con toda fuerza con que me he sentido capaz, mi salida del país es solo temporal. Pero no por ello dejé de verme obligado a alejarme de Venezuela a causa de presiones inenarrables y amenazas extremas que tocaban incluso a lo más cercano de mi vida familiar. Soy uno más de esta migración forzado a dejar nuestra tierra. Yo voy a regresar a Venezuela lo más pronto posible cuando restauremos la democracia en nuestro país. Y el 10 de enero es la fecha que constitucionalmente está prevista para la toma de posesión, y yo aspiro que la voluntad popular de 8 millones de venezolanos se concrete ese día. La voz de un venezolano que podría ser la voz de muchísimos otros. Tengo el privilegio de ser yo quien lo haga en estas circunstancias. Lo hago con la plena responsabilidad que me confiere mi carácter de presidente electo, así reconocido por millones de venezolanos, 8 millones para ser exactos, y por buena parte de la comunidad internacional. Mi tarea es... Es decir, se ganó, lo sabe el mundo, lo sabemos los venezolanos, lo sabe todo el mundo. Oye, pero no se van. Sí, y tienen toda la razón, claro que es muy difícil. Y claro que es muy duro, y es muy doloroso, y es muy peligroso. Es así, es lo que estamos enfrentando. Y hemos podido llegar hasta aquí, Nitu, porque el centro de todo este movimiento ha sido la verdad, y hablar con la verdad. Y yo he estado todos estos días hablando con todos nuestros equipos, estado por estado, ¿sabes? Hablando con los equipos municipales, en los centros, etcétera. Y me impacta ver, ¿sabes? La conciencia, la serenidad, la resiliencia. Y estas son personas, muchas se han tenido que ir de sus casas, algunas están escondidas, otras han podido regresar. Y me han dado, cada una es una lección de vida, porque me dicen, bueno, nosotros sabíamos que esto iba a ser muy difícil. Pero María Corina, perdóname que te interrumpa un momentico, pero mientras pasa eso, que sí es verdad, porque también lo oigo, también hay, por ejemplo, ayer mismo, ¿cuántos dirigentes de 20 se llevaron ayer de Anzoátegui? Y oye, que si en Maracaibo, y que si en no sé dónde, o sea... No, en todas partes, la represión está brutal, no solamente eso, los 7 muchachos que condenaron hoy, ¿no? O sea, yo creo que esto es algo que 7 menores de edad, hay que decir, una niña de 16, hay un niño de 15, o sea, esto es una cosa, es que no tengo adjetivos, lo brutal que esto es. Son niños que fueron torturados, que los obligaron a grabar videos diciendo que les habían pagado $30 para hacer una protesta, que después les dijeron, o ustedes se declaran culpables y entonces se quedan 6 años presos. Imagínate un niño de 15 años que tú le digas que te vas a quedar 6 años preso porque te declaras culpable. O entonces son 10 años de cárcel. Tú te imaginas lo que están sintiendo esos padres. Y esto es un mensaje que el régimen quiere usar, porque además, o sea, ¿cuánta maldad puede caber en el alma de un ser humano para acusar de terrorismo y torturar a unos niños que hasta le rompieron los dientes, les quemaron las tetillas? O sea, es una cosa que no hay perdón de Dios, pero ¿por qué lo hacen? Es lo que uno dice. ¿Cómo pueden ser tan crueles? Y al final lo que están buscando es quebrar espiritualmente una sociedad. Hacernos sentir eso. Si le hacen esto a un niño, pues son capaces de cualquier maldad. Y lo que tenemos que entender es que la única manera de detener eso, de salvar las vidas, de sanar las heridas físicas y espirituales de estos niños, es lograr la victoria de nuestra causa. No hay otra manera. Que es duro, es durísimo. Que ellos están desatados en la represión.
obviamente, todos los días son compañeros y no son solo los de 20. Mira, si algo yo te puedo decir es, todos los presos son nuestros. O sea, yo ahorita digo, son todos, de cualquier partido, de cualquier organización, estos muchachitos, o sea, y los asumimos como propios. Y en esta causa, aquí nadie se queda atrás. Nosotros seguimos avanzando, pero nuestros son los nuestros. Ahora, pero para responder tu punto, ese momento. Yo entiendo que esa es la pregunta que todos nos hacemos 1000 veces, yo misma. Mis hijos, mis compañeros. Hoy hablaba con la mamá de una de nuestras muchachas presas y lo primero que me dice, ella te manda a preguntar ¿hasta cuánto falta? Y la realidad es que parece mentira, pero en estos tiempos que vivimos, el propio tiempo se hace relativo, porque un día puede parecer una eternidad y de repente en horas todo se moviliza. Entonces, el punto aquí es ¿qué tenemos que lograr? Todos tenemos que hacer nuestra parte. Todos. Lo que logramos es impresionante, es extraordinario. Nos dijeron que era imposible y lo hicimos. Viene una fase complicada, yo lo sé, y a veces uno puede sentir, ¿sabes? Pero ¿por qué? ¿Qué injusticia? ¿Qué impotencia? Es natural que uno lo sienta, pero lo que yo les pido... Tú te preparaste para esto, o sea, tú te imaginaste que después de la campaña, esa euforia del día 28, la alegría de la gente, iba a venir esto que te iban a decir no, que nos iban, porque no es a ti, nos iban a los venezolanos. ¿Tú te preparas? Te lo pregunto, a lo mejor sí, a lo mejor no. No, la respuesta es, nos preparamos para todos los escenarios. Había que hacerlo. Y sobre todo para los más difíciles. Y este no es el más difícil, por cierto. Pero en todo caso, yo siento que cuando entendemos que esto es una lucha que va mucho más allá de lo electoral y lo político, cuando entendemos que en Venezuela se ha creado, construido y desplegado un movimiento que incluso tiene implicaciones culturales, ¿sabes? De ese país que se reúne alrededor de valores como eso, como la dignidad humana, la autonomía, la responsabilidad individual, la libertad, la solidaridad, el amor, la propiedad. O sea, esto es una Venezuela que emerge, además, segura de sí misma y de lo que quiere. Entonces, esto no tiene vuelta atrás ni tú. Yo no te puedo decir cuántos días faltan. Estamos haciendo todo para que sea lo más rápido, porque cada día, como hablamos antes, tiene consecuencias humanas. Pero lo que no tengo ninguna duda es que el destino de esta lucha va a ser la libertad de Venezuela y un proceso, el regreso de ustedes y un proceso de construcción de un país realmente luminoso, porque hemos aprendido mucho, muchísimo, y basado en la confianza y en la verdad. Esto es muy poderoso, Nitu, y lo que pido es que lo entendamos así, porque nos da serenidad y fuerza para poder enfrentar estos momentos. Mi nombre es María Laura Márquez y soy sobrina de Ignora Hernández. Hemos recibido la información de que mi tía Ignora está presentando un episodio de alergia severa, que si no es tratado correctamente puede terminar en un episodio de asfixia. Le exigimos como familiares a todos los entes y a todos los organismos no gubernamentales, por favor ayuden a difundir esta información. Ignora necesita recibir atención médica de calidad en un sitio donde le brinden la solución a su problema. Actualmente la atención médica que recibe en el centro de reclusión El Helicoide, en el cual se encuentra desde el 20 de marzo, no es suficiente para salvaguardar su vida. Le pedimos por favor que sea respetado su derecho a la vida. La vida de mi tía Ignora está corriendo peligro. ¿Qué tal, queridos amigos? He recibido una denuncia desde el estado de La Guaira por parte de familiares de jóvenes que están detenidos en el centro de reclusión para menores de edad, para niñas, niños, adolescentes, como se dice según la legislación actual. Estos jóvenes están siendo señalados de presunto terrorismo por haber participado en las movilizaciones, en las protestas posteriores al 28 de julio. Como ustedes saben, el día de hoy se realizó pues una actividad en frente del Tribunal Supremo de Justicia, la entrega pues de un documento solicitando un recurso de amparo
para estos jóvenes detenidos y también para no solamente de La Guaira, sino de otras regiones del país. Como respuesta, hoy hemos recibido esta denuncia por parte de familiares de estos jóvenes que están recluidos en el centro de reclusión allá en Caraballeda, donde hablan pues de maltratos, y para mí que son tratos crueles y degradantes, ¿no? Así que escuchemos a una de las madres, que no vamos a identificarla por su nombre y ni vamos a identificar a su hijo, pero vamos a escuchar lo que ella denuncia. Hola, buenas noches, mi reina. Es la mamá de un del detenido menor de edad que está ahí. Ahí hay 8 menores. Ahí hay 8 menores. Hoy de verdad no nos dejaron recibir visitas, y eso, mire, eso fue una tortura para nuestros hijos, porque mira, lo que recibieron fue coñazo hasta decir no más. Entonces de verdad pido que nos ayuden con esto, porque esto de verdad, ya esto es mucho, ya esto es demasiado. Esto no es para que yo estén haciendo eso, les botan sus comidas, les dan coñazo cuando ellos quieren, y ya esto de verdad, esto no puede seguir pasando más. Bueno, yo solicito a las autoridades de la Fiscalía General de la República, de la Defensoría del Pueblo, a pesar de que lamentablemente pues la Defensoría no está a la altura de las exigencias de este momento. También hago ese llamado a las ONG de defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, distintas organizaciones de derechos humanos, a que estén vigilantes frente a esta denuncia, y a los órganos competentes, pues al organismo del Estado venezolano, que investiguen estos abusos, estos atropellos que son contra jóvenes que, por muy acusados que estén de terrorismo, en medio de un clima de falta de seguridad jurídica, por muy grave que sean las acusaciones en su contra, que por cierto están puestas en entredicho por sus padres y por organizaciones de derechos humanos, pues estos son jóvenes que tienen derechos. Los jóvenes, los menores de edad, o los niñas, niños, adolescentes, son sujetos de derecho, y como tal merecen respeto a su integridad física, merecen que se les dé un trato digno. Y bueno, le solicito pues al Fiscal General de la República, también le solicito a las organizaciones que se ocupan de la defensa de los niños, niñas y adolescentes, que pues investiguen este caso. No se trata de especulaciones, se trata de una denuncia que he recibido, y tengo unos videos allí que no los he querido mostrar porque aparecen madres allí denunciando concretamente la situación, entonces prefiero guardarlos, pero sí les hago ese llamado pues a la autoridad. Somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur. Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @El Relámpago del Sur. Y en YouTube y X como @ChannelLozanoTV. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.